Bueno, vamos a seguir en la recta final, antes de la mesa redonda, con don José María Vera Mur, maestro, licenciado en Derecho, licenciado en Pedagogía, y aunque no lo dice, yo lo voy a decir, y diplomado en Físicas. Diplomado no soy, hice los 3 cursos. Por eso. No fui a pagar. Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona, inspector de Educación desde el año 90. Actualmente asume las funciones, es inspector jefe de Lérida, de la demarcación de Lérida. Formador de directores de centros, inspectores de educación, autor y coautor de libros sobre legislación y organización escolar y autor y coautor de más de un centenar de artículos en revistas profesionales sobre estos temas. Muchísimas gracias, José María, por venir y a vosotros. Toda la palabra. Bien, en este tiempo, ¿qué tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? Quería decir, perdona, se me ha olvidado, quería decir que llevamos 2 días hablando de los centros, de los modelos, de pactos y acuerdos, y hemos querido traer, que es lo que se me ha olvidado, a José María, que nos va a explicar la experiencia desde hace ya 3 o 4 años, no, más. De dirección de autonomía de centro y cómo se puede organizar una dirección de centro muchísimo más abierta, muchísimo más autónoma que la que tenemos en el resto de España o casi. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Tiempo hasta qué hora tenemos? Pues tienes hasta las 18... Habrá que dejar, por si acaso, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, exacto. Sí, exacto. Me vas avisando tú más o menos. Tienes 3/4 de hora, vale, 50 perfecto, minutos. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Cuando me propusieron por parte de la UNED, pero a través de Juan, con el cual hace muchos años que nos conocemos y compartimos historias de inspección y también del fórum y de congresos, etcétera, el título, yo rápidamente planteé 2 cuestiones. Una primera cuestión, que era la autonomía de centro, breves recordatorios, al menos lo que nosotros hemos utilizado, y después la experiencia de Cataluña. Hay que partir de la base que nosotros, cuando hemos hablado de autonomía allí, siempre hemos cogido, y nosotros podemos decir que sí que es cierto, una referencia que la OCDE llegó a decir y que hoy día se puede ver en un documento del propio Ministerio de Educación de España, una pequeña referencia. Perdonaré si se me escapa algún esto. Yo hablo normalmente catalán, pero en casa estoy casado con una aragonesa y por tanto hablo castellano, pero alguna vez temas de faena, estamos todo el día hablando, o sea que es lógico que se nos escape, y son lenguas hermanas. La OCDE llegó a decir, o recomendar de forma reiterada, y así lo recoge la web del Ministerio, que el aumento de la autonomía de los centros era muy bueno para mejorar los resultados de los mismos. Bueno, yo os puedo decir que nosotros sí que hemos visto que esto se cumple en una gran mayoría de centros que se acojan al sistema de autonomía. Lo hemos visto. Ahora, que no es la panacea del 100%. Esto no es un antitérmico que damos a un crío pequeño para que le baje la fiebre. O sea, autonomía, buenos resultados, no. Ya veréis que hay muchas cosas. La evolución histórica, nosotros no somos un país, y cuando digo de país, España, que el tema autonómico no somos anglosajones, somos más de sistema continental, en derecho y en todo. Nos ha costado, pero escarbando un poco en la literatura específica, también en otros países de Europa, también les ha costado la autonomía de los centros. ¿Por qué? Es el mismo sentido o la razón de ser del sistema educativo de las escuelas. Ningún Estado que se precie de Estado deja libre el sistema educativo, porque el sistema educativo es un control civilizado de la sociedad. Uniforma criterios, hace muchas cosas, por muchas veces que ahora creemos todos juntos
que la economía domina todo. El sistema educativo es un sistema lento pero muy potente. Te puedes cargar una persona en una sala de operaciones rápido, con un accidente, que se cargan en una escuela. Y cuando digo escuela, permitidme que yo nunca dejo de decir que soy maestro, ejercí de maestro, pero soy maestro, y la palabra del que enseña para mí los unificaría en todos los compañeros y compañeras de las diferentes etapas educativas y niveles, y para mí un maestro con mayúscula puede estar en una facultad, puede estar en una escuelita de pueblo, o puede estar en un instituto de un barrio problemático, etcétera, etcétera. Por tanto, la figura del maestro y la autonomía ya nos gustaría, pero el corsé que ponen todos los estados, y aquí no entro en ideologías, todos. A medida que el tiempo va progresando, en la década de los 90 podíamos decir que ya en España se va empezando a visualizar algo, en unas comunidades autónomas más que en otras, pero no creáis que se va tan rápido. La propia Ley General de Educación del año 1970, más conocida como Ley Villar-Palasí, en realidad ya hacía algunos pequeños atisbos, pequeñas referencias en los preámbulos, pero en realidad la que le da la categoría de ponerla en un artículo y atreverse a decir que la autonomía de centros es un factor de calidad educativo es la LOCSE artículo 57, 1990. La LODE también ha dicho algo, la LODE ahora ha dicho, pero utilizando los símiles de arquitectura o de inauguraciones de edificios, la primera piedra, de manera seria, la pone la LOCSE en su artículo 57, con otras cosas más que ponía como elementos. Haciendo como una lluvia de ideas, una vez en un curso llegamos, y lo he cogido, llegamos en Cataluña, cuando esto se empezaba el año 10 o antes. Bueno, ¿qué entendemos? Por ejemplo, en cursos, en reuniones de jefes de estudio, de directores de zona de inspección, llegamos, yo aún todavía lo tenía en casa. ¿Qué entendéis por autonomía? Y lo conservo. Dice, posibilidad de que la comunidad educativa apueste sin depender de imposiciones, lo he puesto en negreta, imposiciones, de un PEC, entendiendo el anagrama como proyecto educativo de centro. Independencia en toma de decisiones organizativas y pedagógicas. También salió allí que independencia absoluta no. Seamos sensatos. El artículo 1 de nuestra Constitución y de todas las constituciones europeas, al menos del bloque continental, aquí que está la profesora de Constitucional, lo refrendará, la referencia que dice Estado democrático de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué te implica? El imperio de la ley. Por tanto, no se puede hacer lo que a uno le dé la gana, pero la independencia en la toma de decisiones no está tan encorsetado. Esto es independencia, capacidad de decidir, mayor libertad de decisión, capacidad de autogestión y sobre todo una cuestión que nosotros al final lo hacemos, hemos llegado a hacerlo, poder de decisión con respecto a metodologías, recursos e incluso selección de profesorado. Cuesta, ya os explicaré cómo lo hacemos a través de un acuerdo de responsabilidad, que es un convenio derivado de la Ley General de Educación y del Decreto de Autonomía, en el cual el centro, el que sea, primaria o secundaria, suscribe un convenio con la Administración Educativa, en este caso la Consejería de Enseñanza. Funciona en algunos sitios, otros han cambiado. Hay que decir que esto empezó cuando todos íbamos bien en economía antes de la crisis y había dinero, y se podían hacer cosas aquí en todas las autonomías, y ahora ha venido el tío Paco con la rebaja y la cosa se ha complicado. Diferentes conceptos que nos surgen. Pues yo, por ejemplo, soy un seguidor de Gento Palacios, que es de esta casa de Esto. Creo que es una persona que las ideas las tiene claras.
es un concepto relativamente moderno. La autonomía es moderna en todos los puestos. ¿Por qué? Porque en realidad autonomía escolar o autonomía económica, autonomía, etcétera, etcétera, va un poco con los nuevos tiempos. Antes, no nos olvidamos que parece que es ayer y nos condicionó mucho, sé que hay gente de historia, 1789, Revolución Francesa, de un Estado absolutista a un Estado que comienza a descentrar poco a poco, pues todo se nota, y en el sistema educativo se nota y mucho. Después, José Luis García también llega a definirla o a entender capacidad de los centros educativos para decidir, administrar y gestionar libremente su programa de acción y sus recursos. Yo libremente no he querido tocarlo porque son palabras textuales, yo lo pondría con unas cometas, muy cometas, por lo que he dicho antes. Bueno, también hay infinidad aquí autonomía de un centro educativo, entender posibilidad de actuar con un amplio margen de libertad. El papel aguanta todo, y las definiciones, pero se ha experimentado un cierto cambio en positivo. Yo me atrevería a decir esto. Gento Palacios llega a decir, incluso llega a hablar de ámbitos, que son los que en realidad después recoge la Ley de Educación de Cataluña, que también lo recoge la LOE, cuando habla de los 3 grandes ámbitos, o sea que, en definitiva, de unas primeras ideas, el año 1999, de Gento y de otros autores, pues se van cristalizando primero en la LOE, después en la Ley de Educación de Cataluña, para el caso nuestro, después en nuestro decreto de autonomía. Es lo mismo, autonomía pedagógica, autonomía organizativa, autonomía de recursos. Hay un compañero mío que conozco personalmente, nuestro, Francisco Tebar, que es de matemáticas, pero que forma parte de la plantilla de la Inspección de Madrid Centro. Con él tuve el placer de compartir un curso de directores que se hizo en el INAM hace año y medio, y yo coordinaba el grupo de normativa y estaba este compañero con otros compañeros, y ha llegado a decir que las 3 posibilidades para ejercer la autonomía, lo dijo en un foro el año pasado: autonomía para tomar decisiones en el ámbito pedagógico. Aquí, durante las intervenciones de esta tarde, se escuchaba horarios, se escuchaba, hay muchas cosas que la autonomía nos podría permitir, pero atención, también se ha dicho aquí, currículum, la ordenación curricular, la ordenación de las enseñanzas, en todas las administraciones educativas, ponen tantas horas, somos un poquito la influencia napoleónica, Napoleón y su sistema administrativo, el Durat Administrative, hace días que pasó, pero aún tiene, como el derecho romano, aún tiene sus terminales. Hablar de autonomía en centros, llega a decir Tebar, que esto nosotros lo estamos haciendo, algunas cosas, un proyecto propio que lo defina y la visión que el centro tiene de su futuro. Esto es una característica. Una dirección profesional con un liderazgo definido. Sandra aquí nos ha obsequiado con unas ideas muy claras, cosa que ya le he felicitado personalmente porque el tema, y en la hora de la tarde, seguía captando la atención. Un profesorado implicado en la mejora y en el proyecto. Esto significa la posibilidad de echar uno fuera. Se ha hecho en algún centro en Cataluña. La posibilidad, alguien que no se... Ahora tenemos en un determinado centro uno que no se ajusta al proyecto, se quedó allí y se creía que era aquello el concurso general de traslados, petardeando al equipo directivo, tal, a mí no me pidas, tal, porque esto al final, en los primeros años, supuso que poderse quedar de plantilla, fijo. Con lo cual hemos tenido que intervenir y la cosa va a acabar mal. Va a acabar mal porque es uno que hace lo que le da la gana. Y un sistema de evaluación de resultados y rendición de cuentas, a través de los acuerdos de responsabilidad. En cada servicio territorial tenemos una persona de los de planificación que se encarga de ayudar a los centros que suscriben acuerdos de responsabilidad. Antes se llamaban planes estratégicos, han cambiado los nombres,
Ahora, el último nombre reconocido es Acuerdo de Corresponsabilidad. Os lo digo por si habéis leído en revistas profesionales y tal, pues lo mismo que Plan Estratégico, que Plan de Autonomía, etcétera, etcétera. Esto había un compañero que ahora no recuerdo, ya se jubiló, García, y ahora no recuerdo el nombre, que era profesor de secundaria, pero también era profesor de la Pompeu Fabra en economía, y es el que estableció todo. Este es el gurú un poco, el fundamento, cogiendo de la LOE, exprimiendo la LOE y después intentando en la ley de educación de Cataluña ponerlo. Es el padre de la criatura, una concepción algo anglosajona, en el sentido, porque no era la continental nuestra. El marco normativo, he puesto unos antecedentes que ya los hemos citado, breves referencias: la LOPSE, su famoso artículo 57, la LOPEC, que tanto las tres están derogadas, pero forman parte de la historia del derecho escolar de España, las tres, y entonces cada una tuvo lo suyo, una inició a nivel de preámbulo, otra, la LOCSE, lo dijo claramente, llegó a definir en su artículo 17, la autonomía de centro se considera un factor de calidad como los movimientos de renovación pedagógica, como la propia inspección, etcétera, etcétera. La LOPEG, la ley per tierra, dio un tratamiento más amplio, y allí empezábamos el año 95, recordar los que ya peinamos canas, que se habló en una ley de educación sobre autonomía pedagógica, dio fuerza a la dirección, fue la primera que empezó a quitar el monolismo, aquella estructura tan cerrada, poco a poco, o sea, no todo es de hace 2 días, nos ha costado. Estamos hoy, actualmente, el marco vigente actual que tenemos en España, la LOE, Ley Orgánica del año 2006, modificada en la LOMCE, y fijaros, dedica todo el capítulo 2 de su título quinto, 5 artículos, a hablar cosas específicas de autonomía de centros. La LOE, que es la que nos da cobertura legal a todos los a todos los centros educativos de España. Este es en Aragón, este es en Cataluña, este es en el País Vasco. Este es el que nos habla de proyecto educativo de centro como el instrumento de la autonomía pedagógica, de recursos como instrumento de la autonomía, yo diría, de personas, pero también económica, acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros. He puesto aquí el título de los artículos. Proyectos de gestión de centros públicos, normas de organización, funcionamiento y convivencia. Esos son los antiguos reglamentos de régimen interior de los centros, porque eso también es un pequeño instrumento que se puso a nivel de España, después en todas las autonomías, que eran los reglamentos de régimen interior. La primera vez que, fuera de las leyes que venían del Estado, los centros podían cosas muy curiosas, no banales, pero aquí el propio concejal que ha estado de director de un centro, allí es donde podías dar el pequeño margen de autonomía que te daba el marco legal básico. Incluso, ¿qué pasa en un instituto o una escuela si hay doble idioma, doble lengua extranjera? Algunas cosas eran de propio funcionamiento. ¿O qué pasa con la religión y la ética o los valores? ¿Cómo organizamos las clases? Nosotros creo que todos los enseñantes de este país, en aras de una libertad de enseñanza y de una autonomía de centros, tenemos mucho que agradecer a estas leyes que permitieron hacer el reglamento de régimen interior, hoy se llaman normas de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y por último, la programación general anual. Los que se han dedicado a hacer estudios de todo esto habrán visto que estamos
implicando o poniendo criterios empresariales, tímidos, pero criterios empresariales en una gran empresa que es un colegio o un instituto o una universidad. Son criterios empresariales para funcionar cada uno con su especificidad. Yo algunas veces digo, es que el departamento de enseñanza o la consejería de enseñanza, el esquema, parte del esquema es la parte general como la SEAT o la Telefónica, una dirección general de centros, de centros, pues allí tendrán de centrales telefónicas o de lo que sea, de material, del parque, de personal, llámales profesorado, llámales personal docente, lo que sea. Y después la parte técnica, unos ingenierías y tal, nosotros por la parte curricular, la parte de innovación, la parte de evaluación. O sea que tenemos que seguir criterios porque manejamos gente. En Cataluña, saliendo después de la LOE del año 2006 y la reforma de la LOMCE del 2013, el año 2009 aprobamos la Ley de Educación de Cataluña, como otras comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura, etcétera. Algunas, como el caso del País Vasco, no tienen con este nombre, pero sí que lo tienen, que es el Estatuto de la Función Pública Vasca y el Estatuto de la Escuela Vasca, Pública Vasca. Ese es el equivalente. No todas lo tienen, unas siguen con la LOE exclusivamente, otras desarrollo de LOE, etcétera. Aquí no vamos a analizar esto. Dedica ni más ni menos que 13 artículos a hablar de autonomía. Y una cuestión que conviene aclarar. Habréis visto aquí que ponemos SEC, Servicio Educativo de Cataluña, como si dijéramos Servicio Educativo de Aragón. ¿Qué sería? Todos aquellos centros que reciben fondos públicos, los de titularidad pública y los de titularidad privada que tienen suscrito un concierto. El marco legal permite establecer autonomía de centro. No sé si ha sido Sandra o Ana la que han nombrado lo de la privada, la pública. Yo recuerdo que aquí lo habéis nombrado esta tarde. La privada muchas veces pues tiene algunos elementos que son producto de esa autonomía. Tú me parece que lo has citado. Jesuitas Educación en Cataluña, el Horizonte 2020. Él es ahora inspector de jesuitas y sabe el tema. Yo soy inspector de jesuitas de Lleida y esto lo hemos vivido y lo hemos visto, etcétera, etcétera. Aún no tenemos la evaluación final de todo esto. También hay que decir la parte positiva y la parte crítica. Y por último teníamos el decreto 102, pero la Ley General la Ley de Educación de Cataluña se apoya, hizo 2 grandes decretos, después ha hecho otro más, ha hecho 3 decretos. Primero el decreto de autonomía, que es el que hablaremos, el decreto de las direcciones, porque claro, si la dirección la dejamos igual que en el esquema anterior, la autonomía no llegará. Es difícil. Y por último, el decreto de perfiles y plantillas y perfiles profesionales. Este ha sido bastante polémico, a nivel de sindicatos y tal, se ha retocado, se ha puesto un poco no de orden, sino que la experiencia es un grado y ahora lo explicaré, que es la base de la experiencia. Ahora ya entramos en cosa exclusiva de Cataluña y os diré, por ejemplo, que todo tiene un porqué. Como otras comunidades autónomas del Estado español, en Cataluña también se hicieron una serie de conferencias o grupos de trabajo, etcétera, previo a la Ley de Educación. La Ley de Educación de Cataluña no salió por generación espontánea, fue producto de muchas conferencias, de muchos grupos de trabajo. Saber que, como aquí en Aragón también, y en otras partes de España, grupos de renovación pedagógica han presionado, en el buen sentido de la palabra, para hacer estos cambios. Y aquí tuvimos la Conferencia Nacional de Educación,
que no tenía carácter político, había cada uno de todas las ideas políticas, pero tenía mucho carácter técnico. Movimiento de Renovación Pedagógica, Rosa Sensats, Marta Mata, había de todos los colores políticos, que esto es lo que le dio fuerza. Y esto es lo que ha hecho que haya habido cambios después de gobierno en Cataluña y la LEC no haya sido discutida. Fue una ley por consenso, por un amplio consenso de todo el arco parlamentario. Pasó un poco como con la Constitución española. Unos cedieron para que otros aportaran, que es la base de la democracia. El año 2002 ya se dijo esto, ya empezaban a hablar. El 2005 y el 2009 la ley. La ley ya empezaba a mandar. Esto creaba un poco criterio, ambiente, opinión, y esto fue lo que alimentó, eso fueron las bases de filosofía jurídica y de educación de la ley del 2009. El esquema, la ley de educación establece también, no se copia, sino se desprende de la LOE, porque por jerarquía normativa viene así, la mejora de los resultados educativos y de la cohesión social. Esto es uno de los ejes principales que nos propusimos. Si vamos a la LOE también lo vemos por allá. Y la reducción del abandono escolar prematuro. Si reducimos el abandono escolar prematuro, evidentemente que nos elevará la cantidad de titulados en YES, en graduado en educación secundaria. El absentismo se habla mucho, pero el concepto que tenemos que cuidar mucho es el abandono escolar. Salir del sistema y marchar. Salir del sistema y marchar. Tengas título o no tengas título. Por tanto, esto eran dos ejes, se apoyaron en estos dos decretos, el 102 y el decreto 55. Posteriormente ya, el año 2014, vino el que después hablaremos, el que permitía hacer plantillas, etcétera. Aquí todo va volviendo a explicar lo mismo. El decreto llega a decir textualmente, el decreto de autonomía dice, sitúa el centro educativo en el núcleo de la mejora del sistema educativo y como uno de los factores determinantes del éxito escolar. Coge un poco la filosofía de la LOCSE cuando decía que autonomía era un factor de calidad. Se traduce, dice, sitúa el centro educativo. ¿Dónde está? ¿En algún artículo? No, en el preámbulo. Yo, aparte, como ha dicho, de mi formación pedagógica, también tengo formación jurídica, y yo me leo, yo a mis compañeros algunas veces les digo, oye, si te leas esto, sí, el preámbulo es la filosofía jurídica de aquella norma, de aquella ley. Un reglamento no es tanto, porque es introducción, pero la ley hay que leerse. La LODE, si uno se lee la LODE, está el fundamento del sistema dual que tenemos en España. Así de claro, O sea, por tanto, ahí, en el núcleo, en la primera parte del decreto, en la parte no articulada, llega a admitir esto. Y después llega a decir, poder intervenir en los ámbitos de gestión. Esto no es que se lo ha inventado uno, no entiende, está escrito en el decreto. De gestión esenciales del centro. Posibilidad de determinar la plantilla del centro. Atención, no toda, Hay un porcentaje de los que han suscrito que van plazas a concurso general de traslados y otras al concurso de méritos. Establecer una estructura organizativa propia. Y por último, participar en la selección del profesorado. Esto actualmente se está dando en no todos los centros, en aquellos centros que han suscrito un convenio o previamente habían hecho, cuando utilizamos la otra terminología, un plan estratégico, que trabajaban un núcleo, el que sea, por ejemplo, de competencia digital, ha habido centros que han trabajado esto. Ya teníamos un precedente en el año 1900, después de las transferencias, se crearon la ley de centros experimentales, y dio lugar a centros CERE y centros CERO, centros escolares de régimen especial, de régimen experimental, y los ceros eran
centros ordinarios, pero de régimen especial también. ¿Y qué pasó? Concretamente, yo pongo el ejemplo de un centro de Lleida. En Lleida hay un centro, una escuela de primaria, que se llama Escuela Joc de la Bola, que esta se creó hace 25 años, y era para trabajar la metodología de la enseñanza de las ciencias. Se hizo un estudio del 6-12, que coincidía con el tramo de la primaria, en la cual era todo un planteamiento diferente de cómo enseñar a los chavales las ciencias, pero partiendo exclusivamente de la experimentación y la manipulación, utilizando un poco la pedagogía constructivista. Salió bastante bien, aún sigue. Yo me acuerdo que en segundo de primaria estaba en catalán los cucs de la farina, los bichitos que se producen en un saco de harina, pues esto los observaban los chavales de segundo, todo su ciclo biológico. Hay otros de experimentación. Después había otros que trabajaban, que ahora últimamente se ha cogido mucho, competencia digital. No eran, por ejemplo, en una delegación como el Servicio Territorial de Lleida, que era provincial hasta hace un par de años, que nos quitaron la comarca del Solsonès y pasó a la Cataluña Central, pues había uno en todo Lérida. Y después los ceros, eran aquellos, un instituto o una escuela de primaria que tenía, por ejemplo, no era el estudio de la bola, era que toda la escuela giraba en torno. En todos los cursos se hacía una metodología del 6-12. Cambio el cero, por ejemplo, se daba con el francés precoz. Cuando se empezó a utilizar, a incluir la segunda lengua extranjera en las escuelas de primaria, eran ceros todo. Centros experimentales de régimen ordinario, que hacían una cosa en un determinado ciclo. Por ejemplo, la segunda etapa, la famosa segunda etapa, los ciclos últimos, pues allí se introducía con juegos, con lo que la diferencia. Esto fue la base, en parte, del régimen de autonomía, porque no lo tenían todos los centros, lo tenían muy, muy pocos. Y en aquella época había un tratamiento que, por ejemplo, yo me tocó estar en tribunales, pues de la reclutación, como dicen los franceses, el reclutar, el seleccionar al profesorado, no había nadie de concurso general de traslados en un CERE. Todo el mundo era comisión de servicio, como las anejas a las escuelas de magisterio. Igual, en Cataluña teníamos el tratamiento de un CERE. Las dos anejas que había, la antigua masculina y la antigua femenina, que eran mixtas, ya hace 30 años, pero aún recibía, y ahora ya número 1 y número 2, pero en el argot popular, la anexa masculina y la anexa femenina. Pues vale, como aquí en Zaragoza, por la aneja masculina y la aneja femenina. Pues vale, perfecto. Pues esto también fueron CERES. O sea que este es el fundamento que hemos ido esto. Y el personal, el profesorado, nunca era de plantilla. En el caso de las anejas, sabéis que sí que había plantilla, pero de años anteriores. Después se pasó a comisión de servicio en toda España y después cada comunidad autónoma se lo fue planteando hasta el extremo que en las anejas la inspección no entrábamos. La inspección era la directora o el director de la escuela de magisterio. No sé aquí cómo lo haríais, pero allí era así. Igual. Después, nosotros solamente entrábamos cuando había lío. Cuando había que expedientar a uno, entonces sí. Entonces sí. Este fue la experiencia. Un compañero que también es de Huesca, pero ya se jubiló, fue el último inspector que yo tuve hace 30 y pico años, cuando entré en la inspección, el Vicente Mora. Le tocó entrar a expedientar a la directora, que era un caso. Había venido por concurso de traslados específico entre anejas de Barcelona a Lleida. Yo la padecí como padre a esta señora.
vuelven, el decreto llega a definir los tres grandes ámbitos, que ya lo decía, por ejemplo, este compañero de Madrid, o lo decía Gento Palacios, esto lo dice la propia LOE también, y lo vuelve a recoger la Ley de Educación de Cataluña, y si vas a la Ley de Educación de Andalucía también te lo recoge, porque el tema de la autonomía a todo el mundo le va bien, es vendible, pues pedagógico, organizativo, gestión de recursos, aquí todo lo bonito para el ejercicio, aquí lo tenemos, pero vamos a ver cómo afecta, cómo ha afectado los tres grandes ámbitos. ¿Cómo se come esto? La autonomía pedagógica, ¿qué es? Concretamente, al menos en los centros nuestros, hemos intentado, que también ha habido muchas dificultades, ojo, que el personal también se revela un poco, porque yo siempre he visto que el profesorado de estas escuelas o de estos centros de secundaria no hace horario exclusivo de funcionario, de pim, 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 me marcho. Hay una cuestión que se cree que hay que hacer una escuela de padres, pues allá a las 8 de la noche tenemos que estar, pues. Y claro, esto reduce, y ha ido gente, porque la gente para entrar y para bajar a la capital de provincia o al pueblo grande, pues sí, después a la hora de la verdad, cuando tiene que ir, o le exigen más, pues ya está. El día está servido, O sea, también nos ha costado como os habrá costado aquí en la Nejas y en todos los sitios. Afecta también al uso del tiempo. Por ejemplo, en estas primeras escuelas se llegó a trocear aquella clásica idea de los 55 minutos o 60 minutos de los espacios de tiempo y tal, espacios, el binomio espacio-tiempo es el primer efecto que vemos en estos centros, el primero que parten, el binomio espacio-tiempo, ni es la clase, que los jesuitas trabajan en esto no la clase de los 30 niños o los 35 o los 25 jóvenes de 35 y adolescentes de 30 y pequeños en 25, pues igual te ponen doble, te ponen 3, igual hay 35 y hay 3 profesores. Claro, esto exige coordinarte, porque no es fácil. La mayor dificultad y la mayor autonomía yo lo he visto, como vosotros aquí, en las escuelas rurales, porque aprovechan los recursos al máximo, a pesar de que allí tenemos el sistema diferente a los CRA de aquí, que a los colegios rurales agrupados. Allí es una confederación, por decirlo de alguna manera. Son 4 escuelas independientes, como pueden ser las 2 o 3 o 4 o 5 que hay aquí en Calatayud, que se reúnen, se confederan, ¿en qué? Para utilizar los especialistas, etcétera. Claro, hay que hacer un proyecto educativo común. También la escuela rural de la parte baja no es la misma que lo de los Pirineos, por desplazamiento, por ratios, etcétera, etcétera. Por tanto, en la autonomía pedagógica se empezó a hacer esto, que atención, no hace falta estar en Cataluña, cualquier escuela lo ha hecho. No ahora, después de la LOE, sino antes, y cualquier instituto también. Estas historias se han experimentado en todos los sitios, Las otras son un poco más fuertes. Esta de seleccionar al profesorado, esta sí que comienza a ser fuerte. La autonomía organizativa, capacidad para determinar su estructura interna. Pero claro, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Cargos, los que quieras. Remunerados, los que dio la LOE. Se acabó el broquil. Por tanto, hay autonomía, pero los institutos, 4 cargos, director, jefe de estudio, secretario y coordinador pedagógico, y si es un antiguo politécnico de FP, tiene la figura del administrador, el vicedirector, administrador docente, no docente, que ahora el otro día nos dijeron que está intentando crear en los grandes centros de FP la figura de la administración, como si fuese como un gerente, como una gerencia, como el administrador de los liceos profesionales franceses, igual, no sé cuándo se hará, Entonces, y primaria los 3,
y coordinadores, los que hay, por ejemplo, en primaria hay 3 coordinadores, en secundaria pues están los jefes de departamento, etcétera. Los seminarios que arrancaban ya se han pulido, ahora es todo departamento, departamento de matemáticas, departamento de tal, en lenguas pues pones ahí como subgrupos, el seminario de latín, el seminario de castellano, el seminario de catalán, etcétera, etcétera. Por tanto, se intenta hacer, pero muchas veces aquí la cuota de voluntarismo está, porque yo estoy allí, hay mucha gente que se reparte con horas, etcétera. O sea que no es tan fácil, lo estamos haciendo, pero no es tan fácil. Y fijaros lo que digo, la única limitación será la cantidad presupuestaria que la Administración asigne a cada centro en función de la dimensión y de la complejidad. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el propio decreto, en uno de sus artículos. Nos andan por las ramas. Podemos montar la estructura que queramos, pero de acuerdo con los presupuestos. Muchas veces lo que se hace es se dice, bueno, hay como el paquete de horas. El paquete de horas de cargos directivos dicen 30 horas o 25, según el tipo de centros. Por ejemplo, en primaria, si tienes 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, pues repartes. Y ahí está la autonomía, que incluso ya esto está descendiendo a las escuelas normales. Saben que en plantillas te dan profesores cada 25, según la tipología, o cada tal, pues 35 horas. ¿Para qué las dedicas? No de docencia directa, de cargos directivos. Y allí juegas lo mismo que las plantillas de los institutos. Igual, esto lo tenemos en primera. Sí. Y por último, la autonomía de gestión, que esta es la que más efecto da, porque lo otro es trabajar entre bastidores. Aquí, el determinar la plantilla del centro, por las especialidades, la selección de una parte del profesorado y nombrar directamente al profesorado sustituto, que lo nombra la delegación, pero lo propone la dirección. Estas son las grandes novedades. Al principio estaba el tema de que había dineros para comprar medios, etcétera. Todo el tema de cañones y todas estas historias, la digitalización se empezó a hacer en estos tipos de centros. Como contrapartida, pues hubo una serie de actuaciones. Y ahora, por ejemplo, hay 2 novedades como instrumentos que nos favorecen, es la carta de compromiso educativo y el acuerdo de corresponsabilidad. Esto yo también lo digo en Cataluña, en el Departamento de Enseñanza. Esto es una cosa muy buena. Si se le diera el carácter jurídico que podía tener. La carta de compromiso es un contrato que firma la familia con el centro. Aquí resulta que el centro lo tiene que cumplir, la familia se lo cumple y no pasa nada. A ver, algunos de nosotros que suscribamos un contrato de compraventa y no paguemos a final de mes, acabamos en el juzgado. Esto, la idea era estupenda, porque controlas a la gente, por ejemplo, intensificas la colaboración, hay muchas cosas que se podrían hacer y se están haciendo. Ha sido un instrumento muy bueno, pero en algunos sitios, no en algunos sitios, con algunas personas han sido nada de nada, papel mojado, porque hay según qué familias, como aquí, como en todos los sitios. Y el acuerdo de corresponsabilidad es diferente. Estos son 2 entidades. La escuela o el instituto firma un convenio con la administración. La administración le daba dinero antes, ahora le da una situación de plantilla, le permite, la autonomía es permitirle una plantilla determinada diferente del cole o del instituto de la esquina. ¿Para qué? El centro se compromete pues a mejorar los resultados, por ejemplo, en competencia digital, lo que sea, y se firma un convenio, se personaliza entre el director provincial o jefe del servicio territorial y el director del centro. Se hace un poco escenificado, institucional, para que la gente lo vaya respetando y tal. Y funciona bastante bien. Por ejemplo, ahora se trabaja mucho con indicadores, pero prácticamente en todos los centros.
sea, ¿esos son los mecanismos que tienen ellos para evaluar? Sí. O sea, ellos definen unos indicadores. Si te interesa, te lo pasaré. Tienen que hacer un seguimiento, Sí. entiendo. Y después tenemos el ABAC, la evaluación de centros basada en 3 dimensiones. La dimensión de resultados, la dimensión de equidad, y la última dimensión es la del funcionamiento. Ahora estamos en un proceso de la VALDIR, de la evaluación de los directores de primer año, que será 4 años, será un sumatorio de 4 años. Es fácil medir el impacto que puede tener un cambio de innovación, una metodología. 4 años. Claro. 4 años. Esto lo tenemos, sí. Los indicadores, ahora vas a un centro, y todo el mundo los indicadores, porque claro, los indicadores los entran, los directores, los revisamos. Es resultado, índice de movilidad, de profesorado y de alumnado. Por ejemplo, el índice de asociados en AMPA, de ayudas, no ayudas, aparte de los resultados y de la estructura. Y al final, esto se procesa y hemos clasificado los centros en 3 tipos, A, B y C. Y en el proceso te sitúa el centro dentro de tu entorno o de otro de tu entorno o a nivel general de Cataluña, etcétera. Y pasamos pública y privada, todo el mundo. A mí me preocupa una cosa, tío. Uno de los grandes problemas que yo me encuentro en la evaluación es que uno quiere implementar cosas, Sí. luego no sabe muy bien cómo evaluarlas, pero claro, la evaluación tiene que ser coherente con la metodología que utiliza, Sí. porque entonces los resultados que tú das no son fiables, porque no hay una correlación directa, ¿no? En el ABAC, que lo hemos hecho un año. Después se hizo un segundo año y la inspección dijo, si cada año vamos a montar esta operación, la gente, y ahora lo hacemos cada 4, 2 años, 2 de descanso, y se están sacando muchas conclusiones. Pero me refiero, por ejemplo, imagínate, en un centro en el que están trabajando la competencia digital y que Sí. aquí el desarrollo. Claro, si el instrumento que utilizan para evaluar no es el adecuado y quieren medir la competencia digital a través de un examen, pues no nos valen los resultados que salgan ahí. No ¿Qué es lo que ha pasado con las primeras pruebas que hicimos de competencias básicas de sexto de primaria y de cuarto de ESO? Entonces nosotros las comparamos con los resultados internos del centro. Claro, cuando hay una gran diferencia es que o que los exámenes los ponemos en base a una metodología que no es la de las competencias, porque claro, las pruebas que se aplican están basadas en metodología competencial. Ahora, esto nos ha llevado 5 o 6 años llevamos con las pruebas o más. Ahora ya se comienzan a acercar, una gran mayoría, pero nos ha costado ir y ya como conciencia tienen los directores y todos estamos cogiendo el hábito, digo todos, de que, atención, porque si no salen mal, y como después te publican, no Pepito que ha hecho, tal colegio, sino que sales indicadores y tal, y eso sí, cada consejo escolar se le tiene que dar el resultado de lo que ha sacado el centro. Y cómo está situado en matemáticas, cómo está situado... Claro, y esto es una manera indirecta de rendir cuentas. Y eso todos. Es diferente a los que tienen un acuerdo, un acuerdo de corresponsabilidad. Claro que para implementar estos cambios, esta transformación, no solo hay que dar formación en metodología, ¿no? Es que también hay que formar de forma paralela. Y tienes que formar un equipo profesional que al menos... en esto, con todo el respeto al concurso general de traslados, si va el que le toca por antigüedad, es un tipo de metodología que no va. De todos he sabido en toda España que las anejas han gozado de un prestigio pedagógico, didáctico, etcétera. ¿Por qué? Porque allí había un número de personas que podía estar a favor o en contra, sindicalmente, pero un grupo de personas que sabían que allí tenían que hacer, no hacer lo que les diera la gana, como muchas veces se ha hecho. Esto es así. Y atención, cuesta, y nos cuesta. Yo no soy político, soy técnico. Yo digo que nos cuesta, vamos avanzando. Y a mí me gusta. Y para acabar, aquí por ejemplo, llegamos a establecer, es un concurso de méritos para la gente, sabe a qué se pone, e incluso se han llegado a definir por ley
estos perfiles, parte de los clásicos, por ejemplo, una persona de matemáticas, pero de historia, en un instituto, con competencia digital docente. ¿Qué pasa? Pues aquel señor, ¿para qué se exige aquello? Porque en la clase de historia utilizan mucho elementos digitales, el tic-tac famoso, o por ejemplo este está teniendo mucho éxito, el AICLE, el aprendizaje integrado de contenidos de lengua extranjera, en las 4 lenguas, preferentemente las 3, inglés, francés y alemán. El italiano, solamente un centro que está en Barcelona, el que lo hace. Esto se está trabajando mucho en este aspecto. Trabajo globalizado, integrado. Esto permite, incrementa el uso de el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Está resultando bastante bien. Hay algunos que son curiosos, como por ejemplo lectura y biblioteca escolar. La inspección llegamos a decir, bueno, lectura y biblioteca escolar es para colocar amigos o qué. También se podría decir esto. Se le exige con este título y ahora sí, el departamento, no lo he puesto aquí porque pero en esta resolución sale de competencia digital docente, pam, tiene que formarse e incluso ahora está ya establecido el año pasado, final de año, se estableció la formación específica para esto, porque aquí sí inventamos perfiles y ninguno se puede formar, que irán los amigos. Este es el sistema que nos está costando y ya acabó hasta el extremo de que hemos tenido algún caso de que cuando se hace una evaluación negativa de la competencia docente de aquel proyecto educativo, de aquello que acordaron el centro con el departamento, no se ha dado muchos casos, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro territorio, que supone la 10ª parte de Cataluña, un profesorado y tal, 2. Se les abre un expediente contradictorio no disciplinario. ¿Qué significa? Por ejemplo, que la gente de interinos salta de la lista, de la bolsa, y para entrar tiene que volver a hacer otra prueba, para entrar a la bolsa. Esto está pasando. Es producto de la autonomía. Hay más cosas que podíamos hablar, pero esta es la experiencia y atención, como se dice, estamos en ello, Vamos, poco a poco se han hecho grandes avances, como vosotros también, porque yo entiendo que la autonomía en todas las escuelas hay 1 gramo de autonomía, 2 gramos, 3 gramos, etcétera. Muchas veces sin hacer convenios, un claustro de profesores, un equipo de maestros o de profesores de instituto o un departamento de un instituto dicen, vamos a trabajar sin estructura de papeles, etcétera. Esto es lo que ha dado de sí. Muchas gracias, José María. Pues sin dilación vamos a pasar a la mesa redonda porque José María se tiene que volver a Lérida, tiene el tren a las 10 menos cuarto, sí, y si no le llevo a la estación creo que me mata antes. No, es que yo mañana tengo que dar clase, que allí en la inspección alguna vez damos clase, damos clase en el bachillerato internacional de un centro mío, evidentemente. Pues muchísimas gracias. Entonces, la mesa redonda es Ana, Gema, Ángel y Nicolás.